y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Hola familia Senti City Global, les saludo con mucho cariño. Mi nombre es Luis Eduardo Álvarez y junto con mi esposa Amparo Ramos tenemos la bendición de dirigir los ministerios de Senti DMV y Puerto Rico. En esta ocasión tengo la bendición de compartir una vez más con ustedes este tiempo de meditación teoterápica. Así que invitamos al Espíritu Santo a que nos acompañe, a que nos guíe en este tiempo de meditación. La meditación que quiero compartir con todos ustedes en el día de hoy la he titulado Dios es un Dios de orden. Entender que Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios que todo lo hace perfecto como Él es perfecto. Y es muy importante que así mismo, así como Él nos llama a ser santos, Él quiere que igualmente nosotros también aprendamos a ordenar nuestra vida. Entender que ordenar es poner cada cosa en su lugar, es dirigir, es mandar, ¿sí? Es poner cada asunto en su debido espacio, en su debido momento. Dios no solo quiere salvarnos por un solo momento, sino para toda la vida. Y Dios quiere que vivamos una vida abundante, una vida con propósito. Él desea de todo corazón que nuestros caminos sean también igualmente ordenados. Él nos ha dejado ejemplos, nos ha dejado el manual de vida a través del cual Él nos quiere llevar a que nosotros aprendamos a disfrutar a plenitud todas las bendiciones que Él nos ha dado. El principio de todo esto radica o empieza en el corazón nuestro, cuando disponemos realmente a escuchar la voz de Dios, a obedecer su palabra, y de esa manera podemos nosotros comenzar a disfrutar de todas estas bendiciones que Él tiene para usted y para mí. ¿Qué es el orden? ¿Qué es el orden? La capacidad de establecer un método organizado y coordinado para repetir el logro alcanzado, seleccionado natural y acelerar el objetivo a conseguir. El orden es muy importante cuando se trata de alcanzar las metas, de alcanzar los proyectos, de cumplir los proyectos. Recordemos que la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el primer capítulo, describe cuál fue el proceso ordenado del creación. Y vemos que el primer día, dice allí en Génesis 1, del 1 al 5, que Dios hizo la luz, ¿sí? Hizo la luz. Y luego dice que separó las aguas de las aguas, en el capítulo, en el día 2. En el día 3 dice que la tierra seca fue establecida y la vegetación. Y luego el día 4 hizo las lumbreras. Y el día 5 los animales, los peces y las aves del cielo. Dios no es un Dios de confusión. Luego, la famosa teoría evolucionista se descarta totalmente, porque ahí nos hablan de una explosión. Y una explosión, cuando hay una explosión, no quedan sino desastres, no quedan sino ruinas. Y esto tan hermoso que nosotros disfrutamos de toda la creación del universo entero, no puede ser producto de un accidente, no puede ser producto de una explosión, sino que ahí estuvo la mano de Papá Dios ordenando cada cosa y poniendo cada cosa en su lugar. En Génesis 1:2 dice que la tierra estaba desordenada, es decir, había caos, pero la Biblia habla de una creación ordenada. Es decir, ¿qué había acontecido? ¿Qué había acontecido para que la tierra estuviera desordenada y vacía? Entonces, entender que Dios ordena las cosas. Y el Espíritu Santo se movía, dice, sobre la faz de las aguas. Y comienza Dios de una manera metódica, de una manera ordenada. Dios es todopoderoso y lo había podido hacer todo
en un solo día, en un solo momento, en un solo instante, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para Él no hay ningún inconveniente. Pero Dios es un Dios de orden y quiso dejarnos un ejemplo, quiso dejarnos un modelo. Entonces, con mucha exactitud Dios estableció el orden de los sacrificios. También lo vemos por allá en el libro de Levítico, en el capítulo 1, del 7 al 8, habla precisamente del orden de los sacrificios. Es decir, no tenían que llegar a ofrecer los sacrificios de cualquier manera ni de cualquier forma. Había un ordenamiento para los sacrificios, ¿sí? Aún componer la leña, ¿cierto? No era cualquier leña y no era tirar la leña de cualquier manera, no era encender el fuego de cualquier manera. Todo obedecía porque todo esto hablaba de ¿qué? De una tipología. Era un anticipo del sacrificio de Cristo en la cruz y por eso no podía ser de cualquier manera. Era algo ordenado de tal manera que cuando interpretamos, cuando vamos a las Escrituras nos damos cuenta de que todos esos sacrificios, el tabernáculo de reunión, las ofrendas, el arca del pacto, la mesa de la propiciación, todo habla de la persona de Jesucristo. Entonces había un orden en el culto del Antiguo Testamento. Encontramos allí que todo se hacía conforme al diseño. El autor de Hebreos cita igualmente este texto, lo cita en Hebreos capítulo 8. Él nos habla precisamente, el autor de Hebreos, de que allí no había un caos a la hora de ofrecer los sacrificios. Y por eso allí en el capítulo 8, verso 5 de Hebreos, dice así la palabra del Señor, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como les advirtió Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el mundo. Resulta de que Dios es un Dios de modelos, ¿sí? Dios establece modelos, Dios es un Dios de procesos también. Y para cada cosa hay un modelo, ¿sí? Hay un modelo para los sacrificios, hay un modelo para la vida del hombre, hay un modelo para los hijos, hay un modelo de esposo, hay un modelo para la esposa, hay un modelo para el matrimonio. Para todo existen modelos en la vida, los diseños, ¿sí? Usando otra palabra, los diseños de Dios, de acuerdo al diseño, de acuerdo al modelo. No podía ser de cualquier manera, ¿sí? Era conforme al modelo, conforme a lo que Dios había mostrado. Campamento de las tribus de Israel. Cuando el campamento de las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel, no salieron de cualquier manera. Imagínense una multitud de más de 1 millón de personas, ¿sí? Atravesando un desierto. Estaban ordenadas, todo había sido ¿qué? Planificado, especificado por Dios. Había un orden específico y una distribución para la marcha de las tribus y para acampar, ¿sí? No era el que primero que llegara y escogiera el lugar, no. Había un ordenamiento. Si usted quiere leer acerca de este ordenamiento, lo encontramos en el libro de Números, capítulo 2, del 1 al 34. Entonces habla de una organización del campamento y el orden del campamento de Israel era de interés para Dios. Y sobre todo era para bendecir al pueblo, para comodidad y para facilitarle las cosas al pueblo. Aún Moisés como líder, ¿cierto? Como director de esa marcha, igualmente para él también se le facilitaba hacer las cosas conforme al modelo, conforme al diseño que Dios. También encontramos otro texto ya en el Nuevo Testamento, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, perdón. Busquemos Primera de Corintios, capítulo 14. En Primera de Corintios, capítulo 14, en el versículo 33, nos dice la palabra del Señor. Pues Dios es un Dios, no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos.
Entonces ahí habla precisamente el apóstol Pablo a los Corintios, de que Dios no es un Dios de confusión. ¿Por qué? Porque había una situación de desorden con los dones del Espíritu Santo y con las lenguas particularmente. Y por eso Él les hace, les da dirección en cuanto a esto para que no hubiera un caos, no hubiera un desorden en la iglesia. Entonces encontramos que igualmente cuando Jesucristo multiplicó los panes y los peces, encontramos que Él hizo recostar a la multitud, ¿cierto? Por grupos, ¿sí? Por grupos. Es cuando Jesús alimentó a esas multitudes, los 4,000 y los 5,000, les dio igualmente dirección. ¿Para qué? Para que ellos les hicieran recostar por grupos, ¿sí? Y lo vemos eso en Mateo capítulo 6, en el verso 40, Mateo capítulo 6, 40, Mateo capítulo 6, ese me hizo Mateo. Aquí tenemos el Evangelio de Mateo. Encontramos cuando se narra igualmente la alimentación de esta gran multitud. Encontramos aquí en Mateo capítulo 6, verso 40. No hay 40 aquí. Es Marcos. Es Marcos. Nos confundimos aquí. Es el apóstol Marcos en el capítulo 6, verso 40. Entonces encontramos aquí que Marcos sí narra completamente este acontecimiento. Y lo vemos aquí en el verso 40 cuando dice, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo los bendijo y partió los panes y les dio a sus discípulos para que se pusiesen delante de toda la gente, y repartió los 2 peces entre todos y comieron todos y se saciaron y recogieron los sobrantes, que fueron 12 cestas completamente llenas. Entonces vemos aquí que en todo hay un orden, en todo hay un ordenamiento. Entonces encontremos aquí la enseñanza de esta meditación, el orden divino para todas las cosas. Y para el hogar hay un orden divino, y lo vemos ahí en el libro de Efesios, capítulo 5, 22 al 24, cuando nos habla de la función, del rol que debe cumplir cada persona dentro del matrimonio. En Efesios capítulo 5 encontramos allí en el verso 22, Efesios capítulo 5, verso 22, nos dice aquí la palabra del Señor: sométanse unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Allí nos habla de ese modelo, ¿sí? El rol que cada persona debe completar, que debe cumplir, la esposa, el esposo, los hijos, ¿sí? Habla de un diseño, habla de un modelo que Dios nos ha entregado. En el capítulo 6, 4 de este mismo evangelio, dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hablando igualmente de los hijos. Entonces, para cada miembro de la familia hay un rol específico, hay una función específica que se debe cumplir de acuerdo a este modelo. En la carta del apóstol Pablo a Tito, encontramos aquí en el capítulo 2, verso 5, dice aquí la palabra del Señor. Versículo 5. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes, aquí está hablando de las mujeres adultas, de enseñar a las mujeres jóvenes a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, justas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfema. Es cuando las cosas se hacen dentro de este marco de ordenamiento de Dios, hay bendición, hay testimonio, y entonces la palabra de Dios corre. La palabra de Dios es difundida de una manera exponencial.
Entonces, entender que el orden divino para todas las cosas habla también del gobierno. Romanos capítulo 13, del 1 al 7, nos habla precisamente de la autoridad. No hay autoridad sino de parte de Dios, y nos habla que debemos estar sujetos a esa autoridad. Nuestro deber como cristianos es orar por las autoridades, no criticarlas, señalarlas, ni mucho menos maldecirlas. ¿Y qué es maldecir a una autoridad? Es hablar mal de esa autoridad. Sea quien sea, ¿sí? Que el presidente que eligieron no les gustó. La palabra de Dios nos exhorta a que debemos orar por esa persona. Que debemos bendecir a esa persona. Que debemos orar para que esa persona cumpla una buena gestión y que sea dirigida por el Espíritu Santo. Entonces, el orden divino, ¿para qué? Para el gobierno. Debemos que sujetarnos a toda autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Entender que hay un ordenamiento y hay unos pasos para qué, para encontrar aún el reino de los cielos, la puerta del reino de los cielos. No se puede entrar de cualquier manera. Primero tiene que haber en nosotros un arrepentimiento. ¿De qué? Porque vivimos en pecado, vivimos enemistado de Dios, estamos destituidos de la gloria de Dios. Luego, volvernos a Dios es arrepentirnos. También tenemos, y el segundo paso sería que identificarnos con Cristo, con su obra en la cruz. Eso habla del bautismo, ¿sí? Por eso en Mateo 28, cuando se habla de la gran comisión, dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Entonces, bautizarse, ¿qué es? Identificarse con Cristo en la muerte, pero identificarse también con Cristo en la resurrección. Como el apóstol Pablo, ¿sí?, lo manifiesta de una manera bien clara en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive. Entonces, luego viene ¿qué? La salvación, ¿sí? Luego viene la salvación. Dice, más a todos los que le recibieron, San Juan 1:2, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, Tito había, hablando aquí, el apóstol, el discípulo, en este caso Tito, discípulo de Pablo, Tito había de corregir lo deficiente para establecer el orden. Aquí vemos en esta carta de Tito, en el capítulo 1, verso 5, habla de una instrucción que está dando el apóstol Pablo. Dice allí en el verso 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Es decir, estaba dándole orden, porque había cierta confusión y a veces al interior de la misma iglesia hay desorden. Y porque hay desorden, entonces no se avanza, ¿sí? No se cumplen los objetivos muchas veces. Entonces aquí él le está dando dirección aquí a su discípulo Tito. ¿Para qué? Para que haga correcciones. Corrige lo deficiente y establece ancianos en cada ciudad. Recordemos que Dios es un Dios de orden también. Recordemos el tiempo de Moisés, que estaba dirigiendo completamente solo al pueblo, desgastándose de la mañana hasta la tarde, y su suegro Jetro le da un consejo de que nombre varones de buen testimonio, de renombre, de buen testimonio, para que se encargue de los asuntos más livianos, digámoslo así, y él se encargue de los asuntos más complicados. Entonces, entender que Dios, como Dios de orden, habla de que los fieles, los creyentes, deben apartarse de los que andan desordenados. ¿Y se da cuenta? Él nos da dirección a nosotros como iglesia, como hijos, como creyentes, de que nos apartemos de aquellos que andan desordenadamente. ¿Sí? La iglesia de Corinto andaba desordenadamente, una iglesia completamente, una iglesia muy grande, con muchos problemas, con muchas dificultades, y había desorden, ¿sí? Y Pablo tuvo que luchar mucho con esta iglesia.
Lo vemos allí en primera de Corintios 5, ¿sí? Allí habla precisamente de ese caos que existía en la iglesia de Corinto. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, la cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Imagínense la clase de desorden, no solamente desorden administrativo, desorden de comportamiento. Había pecado, había incesto, había fornicación, había pecados sexuales, había un desorden completo en la iglesia de Corinto. Entonces, es entender el consejo que el Señor nos da y en 2 de Tesalonicenses, de que debemos apartarnos de aquellos que andan desordenadamente, para que de esa manera nosotros podamos glorificar a Dios y ser testigos de Él ante el mundo. Luego es necesario, puedes tener una vida ordenada, como manda la palabra de Dios. Debe haber tiempo apartado ¿para qué? Para todo. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Nos enseña el rey Salomón en Eclesiastés 3, capítulo 3. Nos hablan precisamente de que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Entonces es muy importante organizar nuestra propia vida. Para tener primero a Dios hay que establecer un orden de prioridades para que de esa manera podamos cumplir, ¿cierto?, el propósito de Dios para nuestra vida. Debemos darle el tiempo, el mejor tiempo al Señor. Los talentos hay que consagrárselos al Señor, los recursos económicos. Todo, absolutamente todo, le pertenece a Él. Entonces los fieles deben apartarse de los que andan, ¿qué? Perdidamente. Entonces, en primer lugar, el principio que Dios usa para crear algo nuevo en la tierra fue poner orden en el desorden. Poner orden en el caos que había. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía, en tinieblas. Y el Espíritu Santo estaba allí y comienza a ejecutar la orden del Señor. Y dijo Dios. Entonces Dios no puede crear cosas nuevas en medio de un caos, en medio de un desorden. Por eso es muy importante que nosotros entendamos el llamado de Dios a ordenar nuestra vida. El rey Ezequías estaba enfermo gravemente y el profeta Isaías fue a visitarlo. Y la dirección que el profeta Isaías le dio de parte de Dios fue que ordena tu casa, ordena tu casa, porque ciertamente vas a morir. Lo primero que Dios necesita hacer en nuestra vida es poner en orden, ¿cierto? Pues de nada servirá que Él nos dé todo lo que estamos suplicando o pidiendo en nuestra vida, nuestra lista de oraciones, si lo vamos a perder, si lo vamos a desperdiciar por vivir una vida completamente desordenada, una vida completamente desajustada. Entonces, es importante que entendamos que Dios es un Dios de orden y no es un Dios de confusión y quiere lo mejor para usted y para mí. Luego, ordenemos nuestra vida. Amado Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias por la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Que en este tiempo de meditación teoterápica, Señor, oh Dios del cielo, han escuchado este mensaje. Te pido, Santo Espíritu de Dios, que nos permitas bajar esta palabra a nuestro corazón y que sobre todo la pongamos por obra, Señor. Y así, como el profeta Isaías le dijo al rey Ezequías, ordena tu casa. Ordenemos nuestra casa, ordenemos nuestra vida, ordenemos nuestro tiempo, nuestra agenda, ordenemos aún el servicio a Dios. Recuerde que los sacrificios no se ofrecían de cualquier manera, sino conforme al diseño. Y Dios es un Dios de diseños. Es un Dios de orden y un Dios de proceso.
Gracias, Dios del cielo, por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, qué bueno estar con ustedes de nuevo. Dios les bendiga rica y abundantemente. Un abrazo para todos. Feliz día. Bendiciones. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de meditaciones teoterápicas.